Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Todo sobre la Suprema Corte. El día de hoy estamos honrados de recibir a la ministra Yasmín Esquivel Moza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a platicar sobre la transición que actualmente vive la Suprema Corte. Gracias, ministra, por haber aceptado la invitación. Y nos gustaría empezar preguntándole cuál es la agenda para el 1 de septiembre y cómo se está viviendo ya la transición en la Suprema Corte. Pues estamos en un momento histórico, Roberto, un momento trascendente en la vida pública, en la vida jurídica de México. Se está cerrando una etapa de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, una etapa que concluye el próximo día 30 de agosto. Inicia la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente con diferentes actividades el día 1 de septiembre. Pero más allá de en las actividades que se realicen ese día, lo importante aquí son los retos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los principales es atender la exigencia de justicia del pueblo de México. Eh, el Poder Judicial Federal, los jueces, se separaron de la ciudadanía, se divorciaron de la población, de los mexicanos a quien les toca juzgar e impartir justicia en todos estos aspectos. Al alejarse de esas exigencias de la población, vino entonces un demérito en el prestigio de jueces, magistrados y ministros. Esto da origen a una gran reforma al Poder Judicial, una reforma que tiene razones de sobra para poderse dar, y esta reforma, pues el reto principal es atender esa demanda de justicia del pueblo de México. ¿Y a qué me refiero? Pues que sean atendidos por sus jueces, sus magistrados, que los jueces no se vendan, que los jueces no retrasen la impartición de justicia, que los jueces escuchen a la población, no tan solo a las partes de los expedientes que les toca resolver, sino también a las personas que solicitan hablar con un juez para platicar con él, para conversar, para comentarle su inquietud, su problema que tienen. Entonces, hoy tenemos el reto más importante: volver a reconciliar los intereses de la ciudadanía con la justicia, con sus jueces. Nuevamente restablecer ese tejido que se rompió entre la ciudadanía y los juzgadores. ¿Cómo? Volviendo a generar confianza. Las cifras de INEGI señalan que los peores evaluados en la población son los jueces, solo después de la policía de tránsito. Pero no nada más son las cifras de INEGI, lo escuchamos también en los pueblos, en las calles, en las rancherías, en las comunidades, en las unidades habitacionales, en las colonias, en las plazas públicas, en los mercados, todos los lugares que visitamos los que estuvimos 60 días en campaña, candidatos a jueces y magistrados, escuchamos esa exigencia. Cerca de 3.400 candidatos a nivel federal y otro tanto a nivel local, la exigencia de que no hay justicia en México y que la justicia en México se venda. Entonces, tenemos que pensar en este reto. Otro importante es llevar la justicia a aquellos lugares donde no hay jueces, no hay defensores jurídicos gratuitos. Entonces, rediseñar todo un programa para que las defensorías jurídicas estatales, municipales y la federal puedan acudir a esos lugares donde no hay justicia, donde no hay acceso a los servicios de justicia, donde no hay impartidores de justicia, a través de esos programas de justicia itinerante, para que volvamos a tener esa inmediatez que se requiere. Ese es un segundo reto muy importante. Y otro de los aspectos es dar a conocer a las personas los derechos, cuáles son sus derechos, y poner en el centro del expediente a la persona humana, sus derechos, su dignidad, voltear a ver a los grupos vulnerables históricamente, como los grupos de origen indígena, los grupos con discapacidad, con alguna persona con discapacidad, grupos de mujeres, de niños, de niñas, de adolescentes, grupos que requieren y exigen y demandan igualdad en sus derechos, que sea tener un trato igual y digno. Entonces tenemos estos retos a partir del próximo 1 de septiembre, no es un tema menor. Hemos estado trabajando intensamente en todos los asuntos del día a día que se nos están presentando.
tendremos para iniciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerca de 1.500 asuntos que se encuentran en la Secretaría General de Acuerdos, porque desde el pasado 15 de abril se dejaron de turnar asuntos a las diferentes ponencias. Entonces tenemos 1.500 asuntos que están pendientes de ser asignados, pendientes de turnarse a las ponencias, de elaborar proyecto, de enviarse, de listar y de ser discutidos en el Pleno de la Corte. Además de este importante número de asuntos, pues sí tenemos que dar inmediatamente una muestra de eficiencia, de eficacia a partir del primer día. Y mencionaba ahora, ministra, estos 1.500 asuntos que se encuentran en la Secretaría General de Acuerdos. ¿Existe ya algún acuerdo para que puedan ser pues retornados o puedan ser turnados a tribunales o juzgados? Hemos visto que se han reunido ya con los ministros y ministras electos. Sí, hemos tenido cerca de 5 reuniones donde hemos platicado y hemos revisado proyectos de acuerdos que serán aprobados en la primera o segunda sesión de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos acuerdos van encaminados justamente a eso, a ver cómo se le va a dar cauce a todos estos 1.500 asuntos, cuál va a ser el método, cuáles van a ser estos acuerdos que se van a ir aprobando. Y hemos estado estudiando tanto las ministras, los ministros y todos los equipos técnicos estos acuerdos que deben ser aprobados el primer día o el segundo día para inmediatamente dar cauce a todo esto. Hoy no tenemos posibilidad de entrar a curvas de aprendizaje. Tenemos que irnos directamente a la impartición de justicia con todas las habilidades, con todos los mecanismos que la ley nos confiere a las ministras y ministros. Afortunadamente son 9 integrantes. Por cierto, 5 mujeres y 4 hombres. Por primera vez, Roberto y Erika, por primera vez en la historia de la Corte, tendremos mayoría mujeres. Y esto es fundamental. En 200 años de historia nunca había habido a mayoría de mujeres. Ahora seremos 5 mujeres y 4 hombres. Y entonces en esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las cosas que me parece que es fundamental es que todos ellos, los integrantes, son personas de alto perfil profesional, ético y con una gran capacidad. No van a entrar a curvas de aprendizaje, van a entrar directamente a resolver los temas y los asuntos que se tienen que atender en la Suprema Corte y que las personas están esperando que se resuelvan. Un aspecto adicional, ministra, con esto que nos comparte es el nombramiento, que hay una preocupación generalizada del nombramiento del órgano de administración judicial. Si nos podría compartir algo de eso y la desaparición de las salas. Creemos que, digamos, para mucha gente pues va a haber una carga de trabajo importante para el Pleno con esa desaparición. ¿Cómo es que lo están, digamos, pensando, si es que algo se puede adelantar? Sí. La desaparición de las salas efectivamente es un tema que ya va a ver directamente el Pleno. Sin embargo, se están elaborando los mecanismos para que esto no sea un cuello de botella y tampoco el trabajo que anteriormente desempeñaban las salas se deje de hacer, sino al contrario, es un trabajo que se seguirá desarrollando de una manera ágil y activa para esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, en cuanto al órgano de administración judicial, el diseño constitucional, Roberto, ustedes son muy buenos abogados y constitucionalistas. Este diseño ahora va a permitir que los juzgadores se dediquen únicamente a impartir justicia. Y el órgano de administración judicial integrado por 5 personas se dedica a todo lo que es la administración de los recursos y no tenga el juzgador que estar viendo temas de orden administrativo, sino eso sea un órgano de administración judicial. A mí me parece muy saludable que sea otro ente el que vea el órgano de administración judicial. Actualmente el presidente de la Corte es presidente también del Consejo y eso pues definitivamente no permite que se dedique o a la impartición de justicia o a la administración de los recursos públicos. Ahora ya va a estar separado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo que es el órgano de administración judicial. Ahora bien, el diseño constitucional señala que 3 de sus integrantes serán nombrados por el Pleno de la Corte. Un cuarto integrante por la presidenta de los Estados Unidos mexicanos,
la doctora Claudia Sheinbaum, que ya avanzó ella en un anuncio público que será el licenciado Néstor Vargas, su representante. Y un quinto integrante que será nombrado por la mayoría calificada de la Cámara de Senadores. Así están integrados los 5 personas de ese órgano de administración judicial. Ahora bien, de esas 5 personas, los 3 que le toca nombrar a la Corte, hemos platicado al interior de la nueva integración de la Corte, de este nuevo pleno que empieza funciones el 1 de septiembre, el perfil profesional, administrativo, académico que debe tener la persona. Las 3 personas. No hemos hablado de nombres aún, pero sí de cuáles son las características propias que debe desarrollar cada una de las personas que van a integrar ese nuevo órgano de administración judicial y que será clave para todo lo que se vaya a realizar, porque va a administrar pues nada menos que los recursos de lo que actualmente conocemos como Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales electorales, salas regionales, sala superior y el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, todo esto lo va a administrar un solo órgano, el de los distintos tribunales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ahora conocemos como el Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno de la Sala Superior y Salas Regionales del Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial. Ministra, ¿y cómo van a garantizar que sea el perfil idóneo? Porque usted ya no lo planteaba ahora, la responsabilidad que tendrá este órgano de gobierno será muy importante. Tendrán que, pues, administrar los recursos no solo de Suprema Corte, de tribunales, de juzgados. Sí, este nuevo órgano de administración pues tendrá sus políticas, sus lineamientos, ya tiene perfectamente establecido en la ley orgánica cuáles son cada una de sus diferentes facultades y atribuciones, donde están perfectamente delineadas, y yo no veo que exista ningún conflicto entre los órganos de impartición de justicia y el órgano de administración judicial. Eh, es un modelo que se ha inclusive llevado a cabo en otros países. En nuestro país será la primera vez que se va a transitar por este camino, pero a mí me parece muy saludable este nuevo diseño constitucional, donde la Corte nada tenga que ver con el tema de la administración de recursos. Ministra, pues para terminar y no robarle más de su tiempo, Encantada, Roberto. nos gustaría pues ya una reflexión final. Creo que desde mi punto de vista es relevante que también 3 de las actuales ministras fueron electas popularmente, entre ellas usted, para conformar la nueva Corte. Creo que eso es bueno también para efectos de la experiencia que ya tienen como ministras y ministros, como ministras. ¿Cuál sería su reflexión final sobre esto? Bueno, el próximo 1 de septiembre tendremos la llegada de nueva integración de la Corte. Tendremos una serie de actividades. A las 7:30 de la noche se toma la protesta en el Senado de la República. Posteriormente, a las 10 de la noche, se instala la primera sesión, en sesión solemne, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y antes de estas 2 actividades, a las 4 de la tarde recibimos el bastón de mando de los pueblos originarios, un acto importante, simbólico para los pueblos originarios, recibir este bastón de mando por cada una de los 9 integrantes de la Corte. Y como reflexión final, Roberto y Erika, yo diría que hoy el balón está al lado de la cancha de los juzgadores electos. Jueces, magistrados y ministros electos tienen hoy en sus manos hacer que la reforma al Poder Judicial funcione. Si los jueces, magistrados y ministros electos fallamos, habrá fallado la reforma. Si los jueces, magistrados y ministros electos funcionamos y damos resultados eficaces, la reforma al Poder Judicial habrá sido un éxito. Tan necesaria esta reforma. Hoy no podemos hacer juicios a priori. Hay que esperar para que los resultados se vayan dando de manera sucesiva, progresiva, paulatina en el transcurso del tiempo y ver que los nuevos juzgadores son personas que no tan solo tienen la capacidad
y el conocimiento técnico, sino también tienen el voto popular de la gente. Tienen este matiz democrático cercano a la ciudadanía y ya sintieron de viva voz cuál es la forma de ver del pueblo hacia sus jueces, cuál es la forma de ver de la población en México, qué piensan y cómo ven a sus jueces. Hoy los nuevos juzgadores tenemos un reto muy importante que considero que hay que estar a la altura de ese reto tan importante que es impartir justicia de calidad, eficiente, como lo marca el 17 constitucional. Pues les deseamos mucho éxito para esta nueva conformación, ministra, y muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias, al contrario, y mucho éxito en el programa. Gracias, Roberto. Gracias, Erika. Gracias. Y a usted muchas gracias por sintonizar este nuevo episodio del podcast Todo sobre la Suprema Corte. Hasta la próxima.